afecta a más de 300 millones de personas en el mundo entero, incluyendo, Murphy, jóvenes y niños también. Qué triste. Así es, así es. Pues con nosotros se encuentra la psicóloga Jennifer Castro, quien nos explica un poco más acerca de esta condición. Gracias, Bienvenida. qué rico por estar aquí con Sí. nosotros nuevamente. Bueno, Jennifer, yo creo que la depresión ha tocado la vida de cada persona de alguna forma u otra, ya sea personalmente o de un familiar que uno ame. ¿Qué es lo que causa la depresión? Mira, la depresión realmente viene siendo un desbalance bioquímico, ¿verdad? Eso explica muchos de los casos. Se ha probado que hay unos altos niveles de la hormona, ¿verdad? En el cerebro cortisol, y que también se alteran los neurotransmisores, serotonina, dopamina y noradrenalina. Y normalmente es lo que genera, pero esto no explica todos los casos, porque también las situaciones externas o situaciones de vida cotidianas, ¿verdad? Sobre todo la parte de los procesos de pérdida, y con pérdida no me refiero solamente a muerte, me refiero divorcio, pérdida de empleo, pérdida de casa, problemas económicos, etcétera, influyen para que exista este desbalance también en la parte del cerebro. ¿Y cuáles serían unos síntomas luego que pasan esas situaciones? ¿Cómo usted y cómo la persona se da esos síntomas para la depresión? Sí, lo podemos identificar en la persona. Claro, es bien importante diferenciar, ¿verdad? Comúnmente y en la calle utilizamos mucho el hecho de estar deprimido, cuando realmente la persona simplemente está triste. Okay. No es lo mismo tristeza y depresión. Oye, no, que son dos cosas diferentes. La tristeza es, ¿verdad?, un estado emocional por el cual todos pasamos, y ¿verdad?, que es parte en algún momento. Es parte de nuestras emociones. La depresión ya es un proceso, ¿verdad?, una condición patológica en el cual la persona está persistentemente en este estado de tristeza profundo, y que además afecta su vida cotidiana, su empleo, su aspecto social, ¿verdad? Interfiere con todo lo que es su ritmo de vida. Ahí vemos que tiene la persona pérdida de apetito, o exceso de apetito. Puede ser más parte. La ves metida en la cama constantemente, tú dices, pero ¿qué le pasa? Que no sale, no se quiere parar, está desanimada, no quiere hacer nada. Las cosas por las que antes tenía interés y que le gustaban hacer y que ya no tienen ningún tipo de valor. Pero eso me confunde un poco, y perdona que interrumpa, sí, Chanira, en este aspecto, porque también esos son síntomas de tristeza. ¿Cómo tú los puedes diferenciar? Lo que pasa es que la tristeza normalmente es por un periodo, suele ser un periodo mucho más corto. Para una persona ser diagnosticada con depresión, tiene que tener estos síntomas persistentes. ¿Cuánto por tiempo 2 semanas de depresión? o más? 2 semanas o más. De 2 semanas en adelante, con síntomas agudos y persistentes, una persona puede ya ser diagnosticada por depresión. En el caso de un niño o de un joven, porque estos síntomas los podemos quizás identificar un poco más en los adultos. Correcto. ¿Hay algo diferente que yo me puedo dar cuenta en un niño versus un adulto para saber si es tristeza o depresión, licenciada? Sí, completamente. Muchas veces la depresión en los niños se expresa completamente al contrario. ¿Cuáles son esos agresivos, malcriados, mucho más retantes en cuanto a su comportamiento, no siguen instrucciones, tienen bajas notas, pero de momento iba bien, y de momento tú dices, ¿qué le pasó? Okay. Entonces, este tipo de cambios en la alimentación, en el sueño, son cositas que en los menores se manifiesta muchas veces la depresión. Okay. ¿Qué se puede hacer si nosotros conocemos a alguien que nosotros entendemos que sufre de depresión? Lo más importante es no dejarlo solo. La persona normalmente deprimida suele aislarse, ¿verdad? No todo el mundo, pero sí en su gran mayoría. La persona le molesta al resto de la gente, así que se retira. Así que es exactamente lo opuesto. Lo que la persona puede hacer es darle compañía. Esta persona no tiene ganas de nada, por tanto ni siquiera va a tener ganas de buscar ayuda. Así que muchas veces la otra persona es la que va a tener que ayudarlo, llevarlo, como yo, coacharlo en ese proceso de qué hacer, porque la persona no está clara en cuanto a qué hacer y ni tampoco tiene el ánimo para hacerlo. En algún momento, licenciada, mencionó ciertos niveles de ciertas, ¿verdad? Yo no soy doctora ni profesional de la salud, pero hablo de la dopamina y ciertas cosas en el cerebro. ¿Qué cosas que no sean eventos de tristeza que te pueden llevar a ese tipo de depresión sí pueden ocasionar que esos desbalances ocurran en el cerebro? Bueno, volviste, como repetí al principio, eventos traumáticos fuertes. Afectan, eso sí afecta. Sí, no, eso no es algo genético, tú no naces de esa forma. No.
Ok. No No necesariamente. necesariamente. Porque hay casos de depresión que sí son genéticos, ¿verdad? Y que sí se ha probado. Por eso es que no tenemos como que una línea específica. Por eso es que es tan importante poder hacer un buen screening clínico, Ok. médico, laboratorios para descartar otras condiciones o enfermedades. Por ejemplo, la anemia es algo que pone a la persona en ese mismo estado de baja, no tiene las mismas ánimos ni fuerzas, etcétera. O sea, que es bien importante que se pueda ir a un profesional de la salud para poder hacer ese screening médico. ¿Qué tratamientos son los más básicos que se utilizan para combatir esto? Normalmente ¿verdad? Es bien recomendable que la depresión pueda ser tratada ¿verdad? Con varios profesionales. Integrar al psiquiatra, el psicólogo, Ok. inclusive a veces consejeros y trabajadores sociales pueden estar, ¿verdad? Un Ser equipo. parte del equipo multidisciplinario que trabaja. Normalmente es la farmacología, ¿verdad? Que el psiquiatra le brinda al paciente quien estabilice esos síntomas para que entonces el psicólogo y la psicoterapia pueda brindarle las herramientas que ese paciente necesita para, ¿verdad? Tener destrezas de cómo manejar este tipo de condiciones. Cuando hablas del psiquiatra, él se encarga o ella se encarga de trabajar con balancear lo que estábamos hablando en el cerebro, que las Correcto. pastillas o líquidos que estuvieses ingiriendo, más que para quizás lo emocional, es para balancear Para el poder cerebro. balancear y que tú puedas entonces funcionar correctamente. Ok. Eso es otra cosa muy importante. Las personas normalmente cuando se sienten deprimidas dicen, yo no quiero ir porque yo no quiero que me mediquen, No porque quiero voy a que estar... crean que estoy loco Ok. tampoco. Ni que estoy loco, entonces Sí. es que no quiero que me emboben, porque es tristemente la visión que se tiene. Cuando tú realmente estás bien medicado, no estás embobado, estás funcional. Entonces, si tú te sientes que no estás en ese estado, ¿verdad? De salud, que estás embobo, es porque tu medicación o no es la correcta o no tienes las dosis correctas, que eso es bien importante que puedas hablarlo con tu médico. Claro. La depresión en los niños, ¿tendrá cura? ¿Hay una parte que dejan de estar en depresión al igual que o los adultos o hay alguna diferencia? O a la vez que tú caes en depresión te mantienes con las mismas pastillas, con el mismo tratamiento por siempre? ¿Alguna manera que salga? Bueno, la depresión, ¿verdad? Tiene sus momentos de remitencia, como se le conoce, ¿verdad? Sí. Remite en el paciente, pero tristemente también es muy propenso a que la persona recaiga por los diferentes eventos de la vida, ¿verdad? De eso se trata, de evitar con todos estos tratamientos que la persona recaiga, pueda tener las herramientas y destrezas para lidiar con esto y que ya cuando se conoce y sabe, pueda, antes de que llegue a un punto, ¿verdad? Mucho más severo, poder prevenirlo y trabajar con él. Todo tipo de tratamiento para salir de la depresión, licenciada, necesita o tiene siempre que conllevar utilizar medicamentos, o se puede llevar a la par si los medicamentos, porque pudiese llegar a funcionar, o siempre recomiendan algún tipo de medicamento. Bueno, eso va a depender del tipo de depresión, ¿verdad? Y el nivel de depresión que tenga la persona. Si la persona está en un estado muy severo, definitivamente vamos a necesitar un poco de medicación para poder ir controlando los efectos. Si la persona está, ¿verdad?, en unas etapas iniciales y que a lo mejor la psicoterapia en sí misma podría trabajar con ella. El tiempo de recuperación, yo sé que es relativo de acuerdo a los casos, pero por su experiencia de tantos casos y tantos años que ha atendido, ¿cuánto tiempo básicamente podemos esperar una gran mejoría en un paciente? Mira, esa pregunta es bien interesante. La persona normalmente llega y siempre cree que esto es una varita mágica Y ya. y que voy a venir a dos o pastilla, tres terapias ya. y salí nuevo. No, tristemente, la terapia requiere a veces procesos de años de terapia. Esa era mi próxima pregunta, así que con qué regularidad Eso va a el depender. paciente iba a ir a Va a visitar. depender de la persona, ¿verdad? De la condición, qué tipo de desbalances puede tener, ¿verdad? Cuál es su entorno y su estilo de vida. Todo eso influye durante el proceso. Por eso es que yo digo que la psicología es artesanal. Aunque pueda ser el mismo diagnóstico, no necesariamente se manifiesta ni tú le puedes dar el mismo, ¿verdad? Psicoterapia a todo el mundo. Tú tienes que ajustarla a ese ser humano, considerar todas, ¿verdad? Esos entornos, lo que vive esa persona, qué condiciones tiene. Todas esas cosas influyen para tú poder crear un plan de tratamiento personalizado. Hay veces que la gente decide no buscar ayuda porque pues piensan que eso lo pueden considerar tristeza y eso se va a ir. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona en depresión, licenciada? Para que la gente pueda entender que hay que buscar ayuda. Los casos más críticos suelen ser los pensamientos suicidas, cuando la persona ya empieza a pensar que su opción y su salida para dejar de sentirse del modo en cómo se sienten es la muerte, ¿verdad? Y esa parte es la más preocupante porque hemos visto un alta enorme en la tasa de suicidio.
Y es por eso mismo, ¿verdad? Es porque no se ha tomado medida a tiempo para poder trabajar con esa persona. Me habló la diferencia entre tristeza y depresión. ¿Qué palabra la distimia juega aquí? Bueno, la distimia, Distimia. distimia se conoce como una depresión un poco más leve, pero mucho más prolongada. Ok. Para ser diagnosticado con distimia, la persona tiene que llevar 2 años con este tipo de condición, ¿verdad? Consecutivo. Muchas personas, por ser más leves, no se dan cuenta, pero definitivamente que es de mucho cuidado también. Bueno, Licenciada. Jennifer y Chanira, yo le voy a pedir un permiso por aquí Sí. porque las voy a dejar conversando mientras yo me acomodo para nuestra siguiente entrevista. Así que muy interesante Gracias. por la información. Sabemos que es un tema muy difícil de hablar. Mucha gente lo primero es que somos negativos, no aceptamos lo que estamos pasando. Sí, Así que sí. le pido Me disculpas. quedé claro. con la licenciada. Ay, licenciada, de verdad que esto es una cosa. Y yo me quedo boba. Termina